Iniciamos hoy en la primera lectura uno de los libros de la Biblia más singulares. Bueno, cada libro es único. En este caso, se trata de la carta de San Pablo a los Gálatas. Utilizamos el término libro en la Biblia, pero en realidad una carta como la de Pablo cabe escrita en unas pocas páginas. Así pues, hoy tenemos un texto que corresponde a una parte del saludo que Pablo da a esta comunidad de Galacia. Por eso se habla de los Gálatas. ¿Y qué les dice? Bueno, recordemos un poco algunos elementos claves de esta carta a los Gálatas para sacar provecho de esta primera lectura, que, repito, nos va a acompañar unos pocos días. La situación es que Pablo había ofrecido el Evangelio a los Gálatas y ellos lo habían aceptado. Pero con la misma disponibilidad, con la misma apertura con que aceptaron el Evangelio de Pablo, pues después aceptaron a otros predicadores. Es decir, nosotros recibimos a Pablo, maravilloso el apóstol, pero si viene otro y predica otra cosa, también lo recibimos. Ese es el fondo, esa es la razón de fondo para el terrible disgusto que tiene San Pablo con esta comunidad. Y por eso la carta a los Gálatas es un documento que he llamado único, porque entre otras cosas, en vez de lo que era usual en las cartas de Pablo, ese estilo de un saludo en fraternidad, en cariño, en destacar cosas positivas de la comunidad, aquí Pablo de una vez entra con una reprimenda. Y la expresión es fuerte. Me extraña que tan pronto os hayáis pasado a un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio. Y luego sigue con el lenguaje fuerte. Si cualquier otra persona o yo mismo viniera a anunciaros un evangelio diferente, que sea un maldito. La expresión es durísima, durísima. La expresión propia, como aparece en el griego, es que sea anatema. Y anatema es una palabra terrible que significa lo que ha sido entregado a la destrucción porque es maldito y desagradable a Dios. Es decir, Pablo casi no podía tener una expresión más fuerte. ¿Y qué es lo que motiva todo ese disgusto? Ya lo hemos dicho, que esta gente con la misma disposición, llamémoslo así, con la misma ingenuidad, acepta lo que es de Dios y lo que va contra Dios. Porque, como veremos en las próximas predicaciones sobre la carta a los Gálatas, el problema de fondo es ese, exactamente ese. El problema de fondo es que el que está abierto a que le hablen de cualquier cosa y a creer cualquier cosa, finalmente termina guerreando contra Dios. Es un documento terriblemente impopular desde el punto de vista de lo que hoy se acostumbra mucho. Hoy nos hemos acostumbrado al lenguaje políticamente correcto. Y parece que el precepto fundamental que a veces se mueve en algunos círculos de la iglesia es algo así como no ofendas, no pelees, no confrontes, no polarices, no dividas. Es que la división no la causo yo. Eso nos está diciendo Pablo. La división no es mía. Si se predica el evangelio y llega otra persona con otro evangelio, ahí es donde aparece la división. Entonces no vengamos a decir que la verdad es la que divide o que la enseñanza sobre la verdad es la que divide. Lo que divide es la mentira y pretender que nosotros abracemos con gran tolerancia, con gran comprensión la verdad y la mentira es algo que Pablo va a rechazar con muchísima fuerza en esta carta a los Gálatas. Y por supuesto, yo me pregunto cuál será la actitud de Pablo en nuestro tiempo con tantos católicos que con la misma mirada de ingenuidad reciben lo que se les diga. Ah, bueno, resurrección, reencarnación, lo mismo. Hacer retiros espirituales, practicar yoga, lo mismo. ¿Qué dirá Pablo de ese cristianismo tan opaco, tan enceguecido, tan mediocre que vemos en tantos sitios? Así que preparémonos, porque las palabras de este apóstol son fuertes, pero nos hacen mucho bien. A veces uno necesita que lo sacudan un poco. Y yo creo que eso es lo que Pablo está por hacer con nosotros. Bendito sea Dios.